Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Renta Financiera, este webinar financiero que estamos haciendo con Martín. Me presento, mi nombre es Germán Monge de G21 Consultor. Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andás? Bueno, mi nombre es Martín Honorato, asesor eh, financiero y agente productor, ¿no? Eh, ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo Martín, estamos? hemos pasado estos episodios en los cuales hemos dejado muchísimo material, como siempre decimos, a la hora de tratar de generar la mejor alternativa para tomar decisiones a nuestros clientes y a quienes nos están escuchando. El tercer webinar que de esta nueva temporada estuvo cargado de aciertos. De hecho, íbamos a hacer casi como un especial de todo lo que fue y todo lo que se fue dando en ese webinar, pero la verdad que la vorágine económica financiera no nos da respiro, Martín. Así que bueno, nada, venimos con muchas novedades, haciendo mucho análisis de algunas cosas que pasaron, pero sobre todo tratando de masticar un poco la info pensando en lo que viene. Ha pasado mucho, ha corrido mucha agua bajo el puente, como se dice, y bueno, en ese sentido, quien no nos escuchó en el episodio 3 lo puede hacer tranquilamente entrando en YouTube, dele like, véalo tranquilo o tranquila y bueno, podemos hacer algo de spoiler, ¿no? Se comentó un montón de lo que iba a pasar con el tipo de cambio, las tasas de interés y algunas peculiaridades como qué acción o CEDAR creíamos que iba a subir, Ujú. que finalmente lo hizo, y también algo que sucedió con el Grupo Financiero Galicia, ¿no? Y su acción que fue finalmente eh, vendido en New York, en el ADR, por el HEBC, que había recibido como parte de la venta al Banco Argentino. Así es que, bueno, hemos contado un montón de cosas y en este episodio, por supuesto, que queremos hacer, repetir lo mismo, por Vamos supuesto, a mejorando cada vez más. Tal cual. Por eso es importante que se suscriban al canal, porque cuando sale un nuevo episodio les aparece la notificación y no se pierden nada. Así que bueno, Claro. Martín, si te parece, ya damos comienzo a este nuevo episodio. Vamos a ampliar como para que empezamos. Bueno, vamos a empezar con esta foto particular y a medida que desandemos, vamos a ir charlando sobre esto. Bueno, ahí estamos mostrando, si nos está escuchando por otro medio, no nos estás viendo, pero nos está escuchando directamente, tenemos la imagen de un Milei, el presidente, peleando o encontrándose cara a cara con un oso, ¿no? Mientras Milei mantiene una remera que dice Riesgo País 400 puntos, el objetivo de toda esta historia, de todo este cuento, es que baje el riesgo país, básicamente. Ujú. Se enfrenta contra un oso que tiene riesgo país 600 puntos, como diciendo, de acá no vas a bajar, ¿no? Un beer, Entonces, un exactamente, mercado y el oso beer. representa el riesgo, exacto. El oso representa en la bolsa, en la jerga, la baja. No es que todo va a bajar, pero el oso sería el rival a vencer, básicamente, ¿no? Mm. Tal cual. Entonces, bueno, ha tomado mucho anabólico el presidente, pero esto fue lo que la inteligencia artificial Co- nos permitió graficar, ¿no? Por si nos ve en algún momento, uno nunca sabe. Tal cual. Tal cual. Vamos a pasar a la primer filmina, a la primer diapo, eh, donde, bueno, vamos a arrancar con esta noticia, Martín, que se estuvo hablando bastante, se estuvo esperando por el índice de la consultora MSCI. ¿Y qué pasaba con Argentina si salíamos de esa categoría donde estábamos? A ver si podemos agrandar un poco. eh, Nosotros ahí tenemos el listado de todos los países y el grado que tienen ellos de calificación. Ahí donde está en amarillito, estamos nosotros bueno, con países no muy poco felices, ¿no? En cuanto a desarrollo económico financiero. Uh -huh. Finalmente llegó el comunicado, que es la ley que sigue,
llegó el comunicado y bueno, básicamente no entramos en esa revisión, seguimos en Standalone Market. Eh, Creo que, no sé Martín, vos qué opinas, pero creo que esto fue algo que gran parte del mercado ya lo descontaba. No parecía, en este sentido siempre este tipo de que te suban siempre requiere mucho más tiempo de lo que a veces está pasando en el mercado. O sea, no es fácil que las correcciones que uno vaya haciendo rápidamente te las tomen y automáticamente empieces a subir. Y recordemos algo, esto tiene una lógica. Nosotros tenemos que ser creíbles ante el mundo. Y si vos empezaste a desandar y a sacar restricciones, y sacaste el cepo, y sacaste restricciones cruzadas, y facilitas una economía y un ecosistema financiero mucho más fluido, que el mundo es lo que te está pidiendo, lo que necesita el mundo también es tiempo, tiempo para crearte. Entonces, Claro, en ese sentido, me parece que quizá la sorpresa hubiera sido que nos hubieran calificado de otra manera. exacto. El mercado no tenía en precios que Argentina cambiara calificación de mercado. Hay que entender que Ujú, esto aplica al equity, a las acciones, no a los bonos. Los bonos siguen siendo mercado emergente a nivel mundial. Pero en el caso de las acciones, bueno, hay dos fechas claves. La primera fecha era para indicar el resultado de la evaluación de aquellos países que el año anterior se colocaron en modo revisión, ¿no? Y ujú. la segunda fecha, que es la que estamos viendo acá, del 24 de junio, fue la fecha para la revisión de qué país iba a entrar en revisión, finalmente para cambio de mercado. Bueno, el MSCI reconoce avances en el mercado argentino, pero los cambios que se han hecho en Argentina son de hace muy poco tiempo, realmente vienen desde abril con la liberación del cepo, no permite evaluar que la implementación del mismo permanezca en el tiempo y, Exacto. y no hemos entrado en revisión y permanecemos en standalone con otros países como Panamá, Trinidad y Tobago y Jamaica. Y un dato particular, Bulgaria, que está en mercado frontera, el año pasado había estado en revisión para pasarlo al mercado emergente. Emergente. Y bueno, eh, no, lo, no lo calificaron a mercado emergente, decidieron tomar un año más. Entonces, en el mejor de los casos, nosotros que estamos en el 2025, hay que esperar el 2026 que nos coloquen en revisión, y en el 2027, año electoral, allí podría haber alguna novedad, ¿no? Ya con bastante agua bajo el puente, un recorrido importante sobre los Ujú. cambios Estructu- macroeconómicos, y bueno, veremos qué sucede. Veremos qué sucede. Pero bueno, eso fue una noticia que se siguió mucho y como bien decías vos, nosotros creíamos que el mercado no lo estaba descontando. Hubiera sido quizás la sorpresa si nos hubieran puesto en otro lugar y no donde estamos. Así es, Germán. Bien, Bueno, Martín, vamos a empezar, bueno, como titulamos ahí, la batalla por los dólares y sumar reservas. Creo que es uno de los temas que se está hablando mucho en cuanto a la acumulación de reservas. Y nosotros queremos remarcar algo importante que fue y es la liquidación del agro y el cambio en el esquema de retenciones. bueno, el 1 de julio ya finalizó las retenciones diferenciales para aquellos que hacían sus declaraciones juradas de venta al exterior hasta el 30 de junio. Junio. Eso gatilló lo que estamos viendo en un gráfico en este momento, que en los últimos días del mes Sí, de días. junio se aceleró mucho la liquidación del agro, eh, principalmente, y a pesar de esa suba en la liquidación del agro, también el dólar tuvo un sesgo alcista en esos días, ¿no? Concretamente, ahí lo podemos ver en el gráfico. Que podemos explicarlo, no sé si querés que avancemos a la siguiente. Dale. eh, este,
con lo que creemos que puede llegar a pasar en estos próximos días. Recordemos que hoy estamos grabando un jueves 3 de julio. Bueno, y acá tenemos lo que se produjo, una masiva declaración jurada de ventas de exportación Ujú. en los Bueno, eso, últimos días de junio. el dato, creo que si pasamos a la otra también lo podemos ver. El dato clave es que esa es la anterior, creo, Martín. Creo que podemos pasar a la que sigue. Bien. El dato clave, ¿cuál es? Como bien decís, las declaraciones juradas acumuladas en las últimas 12 ruedas fue acelerándose, previendo el cambio en el tema de retención. Eso creo que el sector especuló hasta último momento con que el gobierno nacional las prorrogara a la baja. Esa fue mi Ujú. sensación, porque Sí, además coincido. todo lo que todo lo que es para la cosecha fina, lo que viene, sí sigue con la baja de retenciones, básicamente lo que es trigo y cebada. Yo creo que especularon hasta último momento, como eso ya veían que no sucedía, fue bastante claro el equipo del Ministerio de Economía, hasta creo que el propio presidente lo dijo. Dijeron, muchachos, se acaba el 30 de junio, lo que fue jueves, viernes, lunes, como vemos el último gráfico, la vela, la consultora 1816 estima que fueron 6.500 millones, de los cuales 2.700 se hicieron entre el jueves y el viernes. Ahora bien, ¿dónde está el detalle? Hay 15 días hábiles para liquidar efectivamente. O Para sea, 15 declaración días jurada. hábiles, Ujú. las declaraciones juradas, exacto. Esto quizás haría que hay aproximadamente, ahí estuvimos leyendo algunos cálculos más o menos, están hablando de 4.500 millones que se deberían liquidar básicamente en 3 semanas, porque son 15 días hábiles, con lo cual se va corriendo y serían en 3 semanas. O sea que podríamos empezar a ver volúmenes arriba de los 500, 600, 800 millones diarios de liquidación por las próximas 3 semanas. Así es. Y esto obviamente es una inyección de dólares que tiene que tener una contrapartida del otro lado, alguien que los esté demandando, para tratar de contener lo que puede ser una baja del tipo de cambio. Y tal cual comentan, han estado especulando con esto los exportadores, los agroexportadores, pero no lo tenemos acá mostrado, pero lo podemos comentar. En el mercado de futuro de Rosario, para el 2026, la soja está cotizando como si no tuviera retenciones. Ujú. Es decir, allí los operadores están mirando como que puede haber una baja sustancial de las retenciones. Pura especulación, por supuesto, porque el gobierno no ha colocado nada en papeles, pero sí ha manifestado esto Caputo en varias declaraciones, que de continuar, digamos, el superávit fiscal, las retenciones iban a bajar en tarde o temprano. Eh, Así que bueno, esto en este vendaval de dólares al tipo de cambio debería presionar a la baja. Sí, probablemente pueda ser quizás una ventana. Eh, Recordemos que algo que lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más de decirlo, hace un tiempo que nosotros lo venimos charlando y lo venimos dejando bastante claro, que el dólar está flotando entre dos bandas divergentes en el cual se deja que el mercado opere libremente. Ujú. Eh, entonces, lo que nosotros hemos visto en este tiempo, en que esa flotación se da aproximadamente en un rango de un más 40, menos 40, y parece que el dólar ha encontrado, ¿no?, como la línea de flotación. Dos Eh, bandas dentro de la banda. Dos bandas adentro de la banda y sobre todo Ujú. al medio de la banda, ¿no? Claro. Ahí en ese 1250.
pareciera ser ese número, que obviamente hay momentos en que va a subir un poco más y hay momentos en que puede subir un poco menos. ¿Por qué? Por todo lo que nosotros venimos explicando, por movimientos puntuales, por oferta o demanda, por licitaciones, como sucedió los otros días, por pago de bonos subsoberanos, o por licitaciones subsoberanas, o por pagos de deudas. O sea, hay muchos factores que pueden ir influenciando. Lo que nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos es a mirar a ese dólar teniendo esa pequeña fluctuación. Mm, Hago un paréntesis, Martín, porque a veces resulta, usemos la palabra extraño, gracioso, por decir de alguna manera, cuando muchos siguen hablando o siguen poniendo sobre el tapete el tema del atraso cambiario, Claro, y cuando el dólar se mueve 1 o 2%, hablan de corrida cambiaria. Una lógica financiera muy extraña, que yo simplemente lo único que le digo a las personas que están al frente escuchándonos, que apaguen esa tele, o no lean eso, o no escuchen ese streaming, que básicamente lo que te va a hacer es confundirte, generarte un ruido, generarte un miedo, y como siempre sabemos, el argentino opera a la inversa, o sea, cuando el dólar sube, compra, y cuando el dólar baja, vende. ujú, ¿No? ¿Por qué? Porque está absolutamente empapado de emocionalidad y no de racionalidad financiera. Entonces, ¿nosotros qué queremos decir con esto? ¿Puede haber una pequeña baja? Sí, claro, puede haber. Ahora, ¿eso significa que después pueda subir un poco? Sí, también puede subir un poco. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Tenemos que acostumbrarnos al que al dólar flota. No hay un precio establecido, fijado por el gobierno, como sucedió en muchos momentos recientes. así, así como lo comenta Germán, es clave esto. Obviamente, el dólar flota a la luz de la oferta y la demanda. Entonces, hablar de dólar Claro, planchado es una cosa increíble. Eh, para no darle mucha más entidad realmente a esas frases, hay para comentar un montón sobre este ingreso de dólares, porque el gobierno tiene un trade-off aquí. eh, Puede no intervenir dentro de la banda el Tesoro. El Tesoro puede comprar dólares, lo hizo la semana pasada, lo o hizo. lo manifestó, mejor dicho, Caputo. Sí, sí, en eh, bloques, compro en bloques. Comprar exactamente en bloques. Esto posiblemente se esté por repetir con la provincia de Córdoba, que Córdoba emitió más de 700 millones de dólares eh, en el exterior, y bueno, de esos 700 millones, si no me equivoco, 265 quedaban como un excedente, ya que una parte sustancial de la licitación la ocupa para recomprar su propio Su bono prueba, bueno. emitido. Ujú. Eso ingresa al mercado único libre de cambio y es probable que haya coordinado con el Tesoro la compra de esos dólares. No tenemos fundamento para decir esto, pero es lo que más sano y lógico suena, ¿no? Y acá el Tesoro puede seguir comprando dólares, no el Banco Central, obviamente porque el Banco Central no quiere fijar expectativas sobre el precio dentro del mercado único libre de cambios. Y, y está la otra disyuntiva, ¿no? No entrar a comprar, lo cual va a provocar una remonetización de la economía, digamos, de los pesos, esos pesos que van a volcarse a la economía porque los dólares se cambian contra la moneda Ujú. local y, y bueno, y ver qué impacto tiene eso sobre las tasas de interés y la actividad económica. Entonces, aquí se juega un partido clave para saber qué va a ocurrir con las reservas, ¿no? Cómo las va a hacer subir a las reservas. Porque el Banco Central tiene que intentar, en este esquema de flotación, algo desafiante que es sumar reservas, que el tipo de cambio baje su volatilidad y Exacto. además tratar de que baje la tasa de interés para permitir la emisión de los bonos del Tesoro, que ya lo vamos a comentar más adelante, que eso también es otra vía por la cual puede sumar reservas, Ujú. pero para eso necesita que baje la tasa de interés. Que baje la tasa, sí, exacto, Exactamente. tal cual. Lo que pasa es Bueno, que, hay un detalle también, Martín, con el tema de dólares, que ahora la semana que viene, el 9 se paga cupón y renta de los bonos soberanos. claro, exacto, ahí tenemos otro mecanismo de ingreso de dólares, el 9 de julio. El 9 de Como julio. el 9 de julio es la fecha de la orden de pago,
probablemente las cuentas comitentes les esté llegando obviamente el mismo 10 para los bonares, aquellos títulos que empiezan con la letra A, y para aquellos que tienen globales, vayan pensando que el viernes puede estar acreditado en las cuentas comitentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacer transferencias de Nueva York hacia las cuentas locales. Eso ¿Qué es habitual. hará el retail con esos dólares, Martín? Nada, lo va a reinvertir, una parte va a ir a reinversión. Yo creo que puede haber un buen momento, lo vamos a tocar justo en los ¿Cambia el otros auto? episodios. ¿Cambia el ¿Cómo? auto? ¿Cambia el auto? ¿Se va Cambiar de el auto vacaciones? es un tema, ¿Aprovecha las vacaciones de invierno? bueno, en este esquema pueden hacer todo lo que quieran, comprar productos importados, ahorrar, cambiarlo contra pesos. Ahí está la disyuntiva. ¿Qué van a hacer con esos 3.800 millones de dólares de cupones? Bueno, tratamos también de aquí de orientarlos, pero por supuesto conversen con su asesor, su asesora, que les van a saber decir dónde mejor invertirlo. Tal Eh, cual. este, Así que, bueno, ese es el contexto. Ese es el Yo creo que view. puede favorecer y mucho. Son muchos dólares que ingresan al circuito en poco tiempo, ¿no? En Puede poco ser tiempo. el mejor julio de ingreso de dólares desde aquel dólar soja de Sergio Massa. En el 22. Claro, correcto, correcto, Tal cual. ¿no? Así que, bueno, es un Seguimos. tema importante. Lógicamente viene la pregunta, ¿qué pasa después? Bueno, haremos otro podcast para comentarle qué puede pasar después de esto, ¿no? Tal cual. Tal Bueno, cual. bueno, y Germán, estábamos hablando de los dólares, ahora vamos a hablar de los pesos, ¿no? La batalla por los pesos y Vamos a por una empezar economía. hablando de la renta fija pesos. Y los pesos Exacto. y la tasa. Bueno, acá estamos mostrando los vencimientos mensuales en pesos del Tesoro, básicamente. Vamos a hablar sobre los totales Ujú. que hay por mes. Vean que en julio vencen, y los números son billones, con B. Billones. En julio vencen 13,1, en agosto hay que renovar 14,9. Luego baja la dinámica en septiembre 5,9, octubre 4,1, noviembre 5,8 y en diciembre tenemos una carga frontal de 19,8 billones de pesos, ¿no? Que lógicamente se va a combinar con la demanda estacional de pesos que suele haber en ese mes en particular. ¿Por qué es importante esto que estamos comentando? A ver, el Tesoro tiene esta carga que rolearla y tiene la Ujú. disyuntiva. Para rolear la deuda debe ofrecer un premio a esa tasa de interés. Ese premio, si no lo ofrece o lo ofrece con niveles inferiores, lo que puede también tomar como medida adicional es no renovar todos los vencimientos, sino desde la cuenta donde tienen acumulado el saldo del superávit fiscal, sacar los pesos para colocarlos Bien. en las licitaciones. Los Exacto. montos son importantísimos, Germán, porque la recaudación fiscal de un mes, y lo mostró hace poquitos días atrás el Ministerio de Economía, es aproximadamente 16,1 billones de pesos, ¿no? Ujú. Entonces estamos acá hablando casi de 80% del valor de una recaudación fiscal, de lo que se está roleando. Esto es una disyuntiva importantísima. Si el Tesoro no entrega mucho premio, va a volcar pesos a la economía y en ese interín esos pesos pueden estimular la actividad económica, obviamente, y bajar la tasa de interés. Lo que sucede es que se combina también con el periodo estacionalmente bajo de ingreso de dólares al país. Entonces, en esa dinámica, acá la única forma que haya preferencia por el peso es obviamente que la tasa de inflación siga en descenso. Sabemos que junio va a dar más que mayo, eso Probablemente, ya lo sabemos, sí. ya lo Alta sabemos. frecuencia está marcando, pero un par de puntos. Apenas un poco más arriba, quizás. Exacto, no tanto, un par de Ujú. puntos. Julio, la dinámica dice que viene bastante bien,
Pero bueno, es por eso que la bandera que enarbola el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía es tratar de que la inflación siga su recorrido descendente. Ujú. Bueno, y habrá que seguir monitoreando este proceso, ¿no? Esa es la clave para que la tasa no se eleve, porque en todo caso el Tesoro podría ofrecer premios, pero la tasa de interés va a elevarse. Sí, es un equilibrio muy delicado, lo has explicado muy bien, porque nosotros por el otro lado tenemos algunos síntomas, si bien hay síntomas de crecimiento de la economía, también la actividad diaria se resiente. Obviamente que en esta lógica que vos estás planteando, el peso tiene que ser escaso, claramente, porque si no, no cierra la ecuación. Claro. Eh, Volvemos a reiterar que necesita que la tasa baje, porque si Tal no, cual. los bontes no los puede, no, sería una mala señal emitir bontes, que son estos bonos, aclaramos para aquellos que recién nos van a escuchar, que nos Bien. escuchen los podcasts anteriores, que el bono, los bontes son títulos del Tesoro que emite en pesos, pero que se suscriben con dólares Con para dólares. inversores del exterior. ¿Mm? Entonces, Ujú, para que ese inversor exterior le resulte atractivo, tendría que tener una tasa alta, pero tampoco puede el Estado argentino asumir un elevado nivel de interés a pagar. Entonces necesita que esa tasa baje. ujú. Eh, eh, y eso, Y obviamente, va a depender de la sí, cantidad de pesos. tal cual. Y ahora, bueno, vamos a hablar de otro condimento que es clave en lo que viene, que es el tema LEFI. Bien, ahí se suma a este otro punto que estás muy bien haciendo mención. Eh, este, en el No, esas son caso de las, no sé sí, si sí, acá tenemos la tasa de inflación que queríamos comentarlo también sí. en esta diapositiva. El view que hay, en este caso la Universidad Torcuato Di Tella para los próximos 12 meses vista, ¿no? Que Ujú, es una forma, digamos, de evaluar la inflación para la toma de decisiones y muestra un sendero a la baja, ujú. lógicamente cada vez más estacionado, porque ya cuesta bajar de estos escalones en donde estamos, pero ese sendero sigue siendo descendente. Y lo que Bueno, estabas comentando, eso implica una baja de las tasas reales, básicamente. claro, deberían bajar las tasas nominales y reales, ¿no? La Ujú. tasa real ha llegado para quedarse, eso no va a ser más negativa en este entorno, pero sí tienen que bajar, concretamente tienen que bajar, ¿no? Bueno, y acá está lo que estás Bueno, comentando con las LEFI. sí, tal cual, Martín, porque es clave a la hora de seguir la lógica y tratar de entender el tema tasa y lo que viene, entender que es una medida que a nuestro criterio, que lo estuvimos charlando mucho, Martín, va a traer en unos días una cierta volatilidad y creo que el mercado también se está preguntando, ¿no? Muchas cosas con relación a las LEFI. Básicamente es eliminarse y sacarse de arriba lo que son los pases de pasivos remunerados que venía arrastrando, es limpiar el pasivo de básicamente lo que es el Banco Central. Pero acá la novedad que fue que salió la resolución es que vencen el 17 de julio y no serán renovadas. Por lo tanto, esto significa que los bancos se van a encontrar con un stock de liquidez sumamente importante, que lo que nos estamos preguntando todos en el mercado es hacia dónde va a ir esa liquidez. O sea, esto básicamente va a generar unos impactos, lo pusimos en la slide que sigue, sobre donde nos estamos preguntando y estamos tratando de responder un poco las implicancias que va a tener. La primera es el fin de la tasa de la política monetaria. O sea, acá se corre el Banco Central en ser quien determina la tasa de la política monetaria y deja que el mercado, algo parecido como está sucediendo con el dólar, que sea el mercado quien determine la tasa de política monetaria, lo cual podríamos decir que es toda una novedad para la lógica de funcionamiento del mercado argentino. Correcto, la tasa es endógena, es decir, surge obviamente de los participantes del mercado. Eh, Tratando de ir un poquito, un paso atrás de esto, simplemente para que se entienda la LEFI como instrumento que utilizan los bancos,
los bancos les sobra liquidez al cierre de cada día. Y esa liquidez, ese dinero, no está prestado, lo agarran hasta el día 10 de julio, lo van a estar colocando o lo colocan en LEFIs, ¿no? Que son letras emitidas por el Banco Central con tasa de la política monetaria, pero que cuyo interés se paga a través de la cuenta del Tesoro Nacional, no del Banco Central. Esa estructura ya no va a estar más. Entonces el banco tiene que tomar la decisión que estás comentando. ¿Qué hace con los pesos cuando corta el día y a dónde los dirige, ¿no? ¿Cómo los dirige? Ese punto se ha transformado en algo muy clave para el día a día del banco. ¿Y en qué me afecta como inversor? Claro, porque el banco no puede estacionar más su liquidez ahí. Acá recordemos que esto está todo dentro del mercado de lo que se llama la fase 3, ¿bien? Donde deja solamente la base monetaria simple y los depósitos del tesoro. La base monetaria amplia siempre sigue estancada. Claro, entonces, como estás comentando, ya no va a haber una tasa, no, una tasa de política monetaria que en realidad servía como una tasa piso en este momento, hasta ese día 10, Claro, tal cual, era un ancla. un ancla directamente, y como las LEFI se emiten a 7 días, tal cual estás comentando, el día 17 desaparecen. Pero el cambio ya viene a pasar a partir del día 10. Y entonces, fíjense cómo se están acomodando un montón de eventos alrededor de la fecha del 9 de julio, ¿no? Y eventos como este, que significa que va a haber mayor volatilidad de tasas. La volatilidad entiende a ser Tal cual. que la tasa sube y al otro día baja, sube y baja, a lo mejor va y habla con alguien y dice, mira, hice un plazo fijo y me dio 33%, pero si yo lo hice ayer y me dieron 31%, sí, pero es que justo en ese momento estaban necesitando pesos. O en la bolsa compramos una LECAP que estaba dándome una tasa de 35%. 35. Claro, y tranquilamente el otro día alguien puede decir, quiero esa misma tasa, mira, está el 30 porque la compraron todos. En caución vamos a ver mucho esa volatilidad, de hecho está sucediendo estos días. También va A a haber veces, mucho de caución, aunque acá los bancos van a tener que permanecer un poco ajeno a esto porque la caución tiene un impuesto de ingresos brutos, sí. que lamentablemente obviamente lo determina cada jurisdicción. De hecho, hemos visto ahí unos reclamos estos días entre el gobernador y Mercado Libre, unos cruces ahí por los ingresos brutos, que lo termina obviamente impactando sobre la tasa y que la hace que no sea la vía más adecuada para los bancos. Tal cual. Eso que Entonces, estamos hablando es el punto 3, básicamente, que es el rol de los bancos y cómo van a tener que ajustar y cambiar su estrategia de gestión de liquidez. Porque al no correcto. tener las LEFI como ese reservorio de liquidez, ahora van a tener que salir a gestionarla de otra manera. Claro, la otra manera que estás comentando es el call entre bancos, es una tasa interbancaria. Un banco llama al otro y le dicen, bueno, mira, te presto mi dinero, el otro le va a decir, bueno, a esta tasa, pero estamos hablando acá de un gran zoológico, ¿no? Se van a estar casando entre ellos. Necesitan algo también fuera del sistema, que son finalmente las letras de capitalización. Las letras a 1, 2 y 3 meses, posiblemente las de un mes sean las que van a ir todos directamente a volcar la liquidez, pero Por lo ahí tanto, van a si estar sube, bueno, sube precio, baja tasa. exactamente, ¿no? Esa relación inversa que se mantiene siempre, lo que deberíamos ver, y es una caída en las tasas de interés nominal con todo esto, ¿no? Pero con volatilidad, es decir, una tendencia a la baja, pero con volatilidad. Ujú. Y recuerden que por el otro lado se empieza a jugar esta liquidación efectiva de las declaraciones juradas del agro, más los pagos de cupones, más licitación importante. O sea que prometen unos días intensos. Movidos, muy movidos los Movidos, días. movidos. Exactamente. Para poner en contexto, un número que veíamos recién hace poco, que salió de un informe que estábamos leyendo con Martín, eh, esto equivale, lo que venimos hablando, a 14 billones, lo que sería lo que hoy tienen el EFI los bancos públicos y privados. Son aproximadamente el 33% de toda la masa de depósitos de plazo fijo. O Claro, sea, a cierre de esto antes de ayer. exacto.
exacto. O sea que esta liquidez va a estar, como bien decíamos, hasta el 10, ¿no? Estacionada en el Banco Central. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿hacia dónde va a ir después? Lo estamos monitoreando para ver si no hacen desarme en estos días, obviamente porque lo van a tener que ir haciendo gradualmente, pero tiene que aparecer el volumen de LECAPS. Entonces, en esta licitación que hoy se conocen los instrumentos, con el que se va a estar licitando la próxima semana, que liquida también el mismo 10, le van a ofrecer una canasta de LECAPS de corto plazo al Ujú. mercado, donde Bueno, seguramente se van a suscribir. tal cual. Algo que se dijo mucho eh, y que se habló en estos días es que el cuarto punto que pusimos nosotros en cuanto a las implicancias, que es el ajuste de encajes, eso sí es una herramienta que va a quedar en manos del equipo económico, que básicamente vía Banco Central, que es modificar la política de encajes bancarios. Ahí me parece que es como una especie de grifo que van a ir abriendo y cerrando para tratar de nivelar este flujo de liquidez que va a estar en el mercado. Correcto, correcto, Germán. Va a ser eso muy bien seguido y por supuesto, aquí la clave es que la inflación no suba. Claro, tal cual. Por eso justamente este exceso de liquidez podría tentar contra ese objetivo, digamos como que es el objetivo primordial. Claro, exactamente, exactamente como lo estás comentando. Así que bueno, algunas cosas pueden subir, otras cosas van a bajar en la economía de precio. Sabemos que los precios relativos se van ajustando, pero es clave que este proceso de desinflación continúe para que sea un ciclo virtuoso, Ujú. al que se enfrenta el inversor, el ahorrista, el emprendedor, el empresario, el trabajador en su día a día. O sea que dejamos una punta como título de todo esto, le caps cortas. Correcto. Bien. Seguimos, Martín. Ya casi estamos llegando a los 40 minutos de este webinar. Y bueno, vamos a ver los bonos. Bueno, acá lo que tenemos son los bonos. Saben que la próxima semana se están abonando los cupones, como habíamos comentado, y en función de cómo evolucione el riesgo país, que a su vez el riesgo país va a evolucionar a la baja, si empieza a haber acumulación de reservas y esta liquidación de dólares puede representar una oportunidad para esto, más estos mismos cupones, es que, bueno, le mostramos, le dejamos estas tablas acá. Lo que muestra básicamente es que los bonos, los AL y los GD, por supuesto, van a aquellos que son de mayor duration o de mayor plazo de vencimiento, si lo queremos trasladar, digamos, más a la calle, a la definición, vemos que pueden tener mayor potencial de suba. Lógicamente, converse con su asesor o su asesora, pero estos bonos subirían y mucho. Y Sí, tiene acá, un upside importante, igual que los bopreales. igual que los bopreales, el bopreal lo pusimos ahí aparte. Esto fue un informe de Balance Capital. Muestra el Bopreal con algunas tasas objetivo. ¿Puede el Bopreal rendir negativo? Sí. ¿Qué significa que rinden negativo? Y que uno, no uno como inversor, el mercado está pagando más de lo que va a recibir realmente. ¿Y por qué es esto? Porque todavía las empresas están con restricciones de acceso al mercado único libre de cambios y también porque algunos de los bopreales se ocupan para el pago de impuestos, ¿no? De impuestos, exacto. Exactamente. Entonces, hay posibilidad, pero lógicamente en una menor probabilidad de que un Bopreal cotice con una tasa de -5. Nos pasó con el BPJ 25 y 25 en un bueno, momento, sí, tal cual. en ese momento cotizó negativo y bueno, tenemos tasa de 22, 28% Sí. en dólares anuales. En ese momento con el 25 básicamente era una forma de dolarizarse, ¿te acordás? Que la gente Claro, estaba dispuesta a pagar un premio un poco más alto, o sea, a castigar un poco, básicamente, comprar un dólar más caro. Es así así. es, Acá creo que también prima la posibilidad de cancelar impuestos con Bopreales. efectivamente.
efectivamente. Así que bueno, esto también es a mirar con muy buen ojo en este segundo semestre y por supuesto después del pago de los cupones. Sí. Pasamos a la parte de obligaciones negociables, ¿no? Que son los Acá, bonos de las empresas acá podemos ampliar un poco argentinas. para visualizar. Está un poco difícil porque son muchas, Ujú. muchas ON que dibujan la curva. Claro, aquí lo que estamos viendo es una línea que trata, una línea ascendente entre la tasa interna de rendimiento en dólares anual y los años a vencimiento o la Ujú. duration, básicamente, y vemos los puntos naranjas son las obligaciones negociables, ley argentina, dólar MEP, y los puntitos azules son las de New York, ¿no? Estamos viendo tasas CCL. muy atractivas realmente, muy atractivas, que algunas están entre 7 y 8% de empresas de primer nivel, y muy importante comentar esto porque venimos de 2 meses donde la dinámica de la microeconomía ha puesto en jaque a algunas empresas que han emitido obligaciones negociables, Sí. eh, este, como puede haber sido el caso de Aconcagua, Celulosa, bueno, empresas que han tenido EMSA. EMSA, exacto. Bueno, allí primer recomendación, primero hable con el asesor o la asesora. Ujú. Primer punto, ¿no? Dos, hay que ver las empresas de mejor scoring, Germán. Ujú. Seguramente hay empresas en la bolsa tenemos empresas que llevan años emitiendo, años cumpliendo, un muy buen scoring, inclusive en épocas muy difíciles, como IRSA, que en la pandemia mismo pagó todas sus obligaciones, siendo que vive Y el de real uno de estate. los ingresos, claro, del real estate. Entre esos ingresos, los shopping, que permanecieron cerrados más de un año. Eh, Así es que bueno, eso es como primera recomendación. Y la segunda es siempre tratar de hacer su due diligence. El que pueda y tenga tiempo tiene que mirar algunas métricas financieras, ¿no? La carga de deuda sobrevita, mirar básicamente si la empresa tiene vencimiento de deudas importantes a futuro o no, y para qué Sí, va a ocupar la tal deuda cual. fundamental. Y algo básico, que es el rendimiento promedio. Muchas de las Claro, ON que estuvimos hablando estaban muy por encima del rendimiento promedio. Entonces, bueno, exacto. creo que esta es un viejo adagio del mercado, o sea, de las finanzas, ¿no? Claro. Eh, o La compré sea, porque daba más tasa. claro, bueno, Se dice, bueno, sabemos que implica mayor riesgo. correcto, correcto. Por ejemplo, una minera hace poco que había emitido ON, comunicó a la bolsa que había conseguido una línea de crédito, como por más de 100 Ujú. millones de dólares, pero para financiar capital de trabajo. Bien, está perfecto. Si es la primera vez, muy bien. Si esto se va dando de forma reiterada, hay que No me levantar gusta. un poco, ¿sí? Claro, Hay tal que verlo. cual. Y no por algo esa ON tiene una tasa interna de rendimiento de 12%, ¿no? Ujú. Pero bueno, al margen de esto, lo que queremos mostrar es que hay muy buenas oportunidades en obligaciones negociables, ¿no? Para los dólares de aquellos que cobren cupones y quieran Invertir salir un dólares. poco de riesgo soberano, ¿no? Ujú. Bueno, Merval. Vamos al índice Merval. Bueno, el Merval que Merval viene castigado, ha muy tenido castigado. ha tenido un primer semestre complicado. Exacto, desde aquel 6 de junio donde nacieron las famosas tarifas de Donald Trump, el Merval hizo pico, hizo un máximo y de ahí vino bajando. Tal vez la noticia más importante haya sido que la no clasificación por el MSCI nos sacó o nos despejó un horizonte y claro, el arco no nos corren hacia las elecciones, ¿no? Ujú, Y tal cual. hacia las elecciones y con una mirada a la evolución del riesgo país en los próximos Sí. días, en los próximos meses. Y algo también como que hoy el Merval no tiene casi flujo extranjero, Martín. Claro, claro, ese es un tema importante. No era una canilla que se iba a mover tan fuerte la recalificación para un lado o para el otro. Ujú. Con lo cual, bueno, lo que mostramos acá en la gráfica es
una luz al final del túnel, porque el índice Merval técnicamente hizo lo que se denomina, por especialistas de análisis técnico, un doble piso. Ujú. Ese doble piso siempre tiene una fuerte potencial alcista, no lo quebró, así es que deberíamos estar viendo una recuperación, o por lo menos que se alivie el índice Merval con el correr de los días, Sí. básicamente con este consumo. No, no sujeto a muchas volatilidades, ¿no? Vienen muy, creo que vienen quizás los peores meses en cuanto al escenario político. Las elecciones de octubre están muy cerca y vamos a empezar a ver desde muchas maniobras en ambas cámaras, vamos a empezar a ver peleas públicas, vamos a empezar a Claro, ver carpetazos, vamos a empezar a ver lo más bajo de la política, a lo cual ya nos tienen acostumbrados, y que en el exacto. medio se llevan la economía y las finanzas. Y entonces, si la semana que viene le sacan la ley y lo obligan a que la vete, ese día probablemente veas el mercado caer y al otro día lo veas subir. O sea, eh, la volatilidad va a estar muy presente en estos meses. Sí, sí. Obviamente que las elecciones de octubre son un elemento más binario, ¿no? Te va bien o te va mal. Ujú. Eh, y a partir de ahí, como vos siempre lo remarcas, Martín, eso es cuestión de uno y cada asesor o asesora. A partir de ahí se verá cómo llegás, si llegás comprado o vendido a esas elecciones. Correcto, correcto. La política tiene mucho juego de sombra, ¿no? Cosas que no estábamos viendo detrás de escena, pero uno entiende que cuando ocurren estas cosas y por la historia, siempre la parte política es el riesgo principal que tiene Sí, el mercado argentino. Así es sí, que sí. ahí se juega un partido, el importante, y el otro, el riesgo país. Uno cree que lo primero que puede pasar es que una baja del riesgo país motorice un poco la suba de las acciones y que lo otro que podría motorizar más alzas a las acciones sería, en el medio de todo esto, es que la tasa de interés vaya cayendo, porque eso es proporcional a las acciones argentinas, digamos, al precio de una acción. Así es que entre riesgo país, la tasa de interés y las elecciones, principalmente, es donde se dirime el Ahí partido se con el... juega, ahí se juega el partido, sí, completamente. Bueno, y sin olvidar algo, Germán, el 9 de julio se definen las listas para candidatos en la provincia de Buenos Aires, donde está el 37% del electorado a nivel nacional que va a votar. Es clave porque esa fecha tenés al partido peronista, que tiene que ver cómo va agrupado para esa elección, y si finalmente el PRO y la Libertad Avanza se van a aliar en la provincia de Buenos Aires. Esa Sí. elección es el 9 de septiembre, pero bueno, esto de las listas es el vencimiento el 9 de julio. Se está llegando a un punto donde se definen muchas cosas en las próximas semanas. Como Bueno, dijimos, un julio interesante. y mirá si no es un julio tan interesante. Si pasamos ahora a la parte internacional, porque ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? El 9 de julio hay otro deadline, que son los Ujú. famosos aranceles de Donald Trump, donde Donald Trump se autoimpuso estos aranceles, perdón, este plazo para terminar negociando con todos los países a nivel mundial, entre ellos con China, ¿no? Con China, sí. Bueno, entonces somos acá data dependiente, acá vamos a tener en el mercado internacional. Obviamente también le afecta esto a la Argentina. Vamos a tener que mirar mucho datos de cómo viene la economía americana en temas de inflación y de empleo y de expectativa de la tasa de interés. Sí, Hace a lo que, poquito a lo nomás, que se suma hay una tensión cada vez mayor con Powell de la Reserva Federal. correcto. O sea, tiene un combo, como nos tiene acostumbrado un Trump, ¿no? Muy verborrágico, y un Powell que parece un monje Pero, tibetano. pero quiere sacar. Lo quiere sacar corriendo, lo ha tildado de muchas cosas que no tiene, no tenemos por qué replicarlas aquí, pero bueno, entre esos insultos y otras cosas, básicamente lo que quiere Trump es lo que quiere todo presidente de Estados Unidos, que baje la tasa de interés, ¿no? Que baje la Powell. Pero tasa. Powell
se resisten en el corto plazo. El mercado, mientras tanto, ve 3 bajas de tasa de interés para este 2025. Hay bancos que ven 6 bajas de tasa de interés para el 2026, algo que le viene muy bien a la Argentina. Muy bien, Argentina, muy bien. Exactamente. El tema es que, bueno, en el medio de esto tenemos que Trump quiere candidatear, ya quiere tirar los candidatos para reemplazar a Powell en el 2026, que es una manera también de presionarlo, básicamente. Claro. Y tenemos algunas palomas, porque la Fed se compone de 12 miembros, cada uno presidente de un banco, que se lo define entre halcones y palomas aquellos que son más susceptibles a aceptar la baja de tasa. En este caso, bueno, hubieron comentarios de que podrían tratar de ver una baja de tasa en julio. Sí. Ya es como que empiezan a aflojar un poco ese view. Pero el 80% de las probabilidades, el mercado... Lo bueno acá, Martín, y sí pensando en la economía nuestra, es que la discusión está en cuánto, en el quantum y en el cuándo, pero Claro, sabemos que hacia adelante va a venir una baja de tasas, lo cual es muy favorable para Argentina. así es. Así es, Germán. Y en ese contexto, otro tema que se trató y que se resolvió hace unos minutos nada más, antes de que empezáramos a hacer la grabación de este webinar, Ujú. se aprobó finalmente el Big Beautiful Bill, ese presupuesto de impuestos y fiscal de Donald Trump, donde el déficit se incrementa y elevan el techo de la deuda. Eso es una presión al dólar americano como moneda a nivel mundial, y por eso hemos estado viendo que el euro ha estado haciendo máximos contra el dólar, Así lo es. mismo el yen, el franco suizo. El real brasileño se ha apreciado en este contexto, cosa que también beneficia a la Argentina. Y aquel que piensa que debe ahorrar en dólares, desde acá le decimos que se asesore, porque no hay forma de que con dólar trate de tener poder adquisitivo más adelante. Y Exacto. por, y por otro lado, China, que también lo mira de reojo a Estados Unidos y todavía no ha liberado el envío de tierras raras a Estados Unidos. Con eso Estados Unidos está tratando de aflojar las tensiones. Hay rumores de que puede haber novedades este fin de semana. Y novedades favorables. Veremos cómo se despierta el mercado en este fin de semana largo americano, mañana el Día de la Independencia en Estados Exacto. El Unidos. famoso 4 de julio. Exacto. 4 July. Así que bueno, Ok. esto es lo que Bueno, tenemos Martín, con ya Estados estamos Unidos. llegando casi a la hora y ya también ya estamos terminando. Correcto. Acá en esto tenemos que comentar lo que siempre tenemos, la perlita. Bueno, ¿cómo se combina todo lo que hemos estado hablando recién del mercado internacional con respecto a las inversiones? Bueno, acá creemos que hay en el sector cripto una enorme oportunidad. Aquí lo que estamos mostrando es un ratio, básicamente el ratio de Ethereum a Bitcoin, esa cotización, que se ha movido a la baja, ese ratio. Normalmente debería estar en valores, en unos promedios mayores. En este caso, el Ethereum se ha estado moviendo a la mitad de la velocidad que Bitcoin. Sí, muy Creemos castigado. que exactamente. Ahora Bitcoin buscando alcanzar máximos, Ethereum está tratando de superar los $2.600 en estos momentos. El Big Beautiful Bill debería ser alcista para Bitcoin. Pero entre Bitcoin y Ethereum, Ethereum es el que tiene más oportunidad de subir Tal en este cual. El que contexto. más rápido probablemente capte todo eso. Efectivamente, ¿no? Es un tema estadístico también, hay regresión a la media, en este caso el valor medio de esa relación debería ser 0,04, hoy está en 0,02. Eh, Así que bueno, lo puede adquirir a través del CDR ETA. Bueno, y Ya estamos llegamos llegando al a, final, a a las las pymes, pymes. ¿no? Efectivamente, las pymes, y bueno, acá lo que tenemos, nuevamente, lo que comentaste al principio. ¿Qué tiene que hacer con el capital de trabajo de las pymes? Bueno, va a haber volatilidad de tasas al corto plazo,
va a tener que ir al corto plazo tanto con cheque de pago diferido como Ujú. con LECAPS, básicamente, ¿no? O fondos LECAPS. Sí, la pyme está obligada a repensar su estrategia de gestión de fondos. Correcto, correcto. En este contexto, sin lugar a dudas, estamos viendo muchas pymes que están acudiendo a bancos a refinanciar pasivos a tasas altas, Muy altas. muy, muy altas, porque los bancos obviamente están tratando de recuperar margen. En este entorno donde la tasa puede estar volátil, lo que les podemos decir es que hay que tratar de tener una sociedad de garantía recíproca para avalar, para bajar ese riesgo, es la mejor decisión que puede tomar. Eh, Esperemos que no vaya a continuar por el Congreso esa ley que quiere eximir del impuesto a las ganancias a los que colocan sus fondos en la sociedad de garantía recíproca, porque es una barbaridad. Una locura eso. Una locura, exactamente. Y bueno, obviamente asesorarse bien con un asesor. Se puede hacer algo con los cheques de pago diferido también en dólares, calzándolo con alguna operación en futuro, pero hoy, por cómo está la situación de la fase 3 y por cómo nos vamos encaminando, hay que ir al corto plazo, ¿no? Corto Ah, plazo, tal cual. Así que bueno, fondo LECAPS, etcétera. Ahí viene la gestión. Ujú. Tal Así cual. es, Germán. Bueno, Bueno, la Martín, frase de ahora cierre. sí, la frase de cierre. Nuestros miedos son 100 Bueno, veces más grandes de lo real. qué Mm. frase de Sigmund Bauman, ¿no? Sí, Que muy buena escribió frase. Modernidad Líquida. Nuestros miedos 100 veces más grandes que lo real, nos pasa a todos. El que está en la toma de decisiones del día a día, usted que está en el trabajo, o si tiene que tener una conversación difícil con alguien, o si tiene que ir a jugar un partido definitorio, ya sea de pádel, de fútbol o lo que fuere, siempre cuando está pensando, bueno, sus miedos son 100 veces más grandes que lo que realmente son, ¿no? Perfecto. Entonces, en las inversiones, Germán, esto nos pasa seguido. Totalmente. ¿Qué sucede si esta operación no sale bien? Bueno, hay forma de cubrirse, pero normalmente pensamos en los eventos más extremos. Y muchas Eh, veces gastamos más y perdemos más en cubrirnos que el evento real que sucede. Efectivamente, efectivamente. Entonces, se nos ocurrió colocar esta frase y decirle esta frase porque se ha comentado mucho, mucho en estos días que el dólar, que bueno, salió el balance de cuenta De cuenta corriente corriente. de la balanza de pagos. Y por supuesto fue negativa en la Argentina. La cuenta corriente, para llevar tranquilidad a todos, es totalmente financiable el déficit de cuenta corriente, siempre que trate de no superar un umbral respecto al PBI, ¿no? Ok. Ujú. Pero lo que estamos mostrando acá, Germán, este gráfico muestra la cuenta corriente de Australia. Australia. Bueno, Australia tuvo durante 44 años consecutivos déficit de cuenta corriente. Entonces, aquí cuando estamos hablando, retomamos lo que empezamos con este webinar, ¿no? Estamos escuchando a muchos hablar de que la cuenta corriente, que la cuenta corriente, que la cuenta corriente es financiable. Como dijo el presidente, es un tema entre privados, que es un tema un poco más técnico que lo vamos a tocar en algún momento en otro webinar. Pero esto es para que no estén con un temor 100 veces más grande de lo real, ¿no? De lo real. Así Tal es. cual. Tal cual. Bueno, Martín, me parece que ya estamos justo promediando la hora Ujú. y hemos logrado tocar todos los temas que teníamos pensado tocar, así que nos despedimos hasta el próximo episodio de Renta Financiera. Un Bueno, gustazo, Germán, un gusto. un gusto al episodio número quinto, el número 5. Eso sí, pónganle like, suscríbanse, comenten. Y ya vamos a colocar también estos episodios en el podcast en Spotify. Porque he tenido varios pedidos, así que ya lo vamos a estar volviendo a esa Multicanal, línea. Exactamente. multicanal. Un gusto a Un gusto, todos, a Germán. quienes entran en las vacaciones, que disfruten, que descansen, que recarguen energía porque se vienen unos lindos días por delante. Bueno, hasta el próximo episodio. Chao.
Chau, chau.